la clase que no estuvo pendiente de la clase anterior, ¿ya? Sabemos que en el contexto del paciente crítico, eh, tenemos la historia clínica, tenemos exámenes de imaginología, tenemos exámenes de laboratorio, tenemos un tipo de examen físico y finalmente después tomamos la decisión de qué terapia vamos a hacer. Sabemos que una de las formas de tomar exámenes es directamente desde una línea arterial, un procedimiento invasivo que hace el personal de enfermería, el cual tratan de canular directamente una arteria para poder tener de fuente directa la información que necesitamos de todo el medio interno que está pasando en ese paciente. Existen máquinas también de entrega rápida de información, que es el conocido iStat, que es un sistema que homologa la información dada en un examen de sangre arterial o de sangre venosa y que se puede analizar a los pies de la cama. ¿Ya? Este análisis al pie de la cama entrega un resultado rápido y bastante cercano, siempre y cuando la máquina sea de buena calidad, a los exámenes de sangre formales, de los cuales se piden de forma rutinaria en la unidad de cuidados intensivos. El primero que vamos a conocer es el hemograma, es un examen súper frecuente, tiene que ver mucho con la serie blanca y la serie roja de la sangre. Observar proporciones, porcentajes, esos porcentajes cómo van variando y esa variación qué información clínica nos va entregando. Nos da una apreciación semi-cualitativa, ¿ya?, de los elementos figurados, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, la porcentualidad de los leucocitos entre sus subespecies, o ver cuánta cantidad está dada, y de cada especie, por decirlo así, y la cualitativa o la forma que tienen los elementos figurados, porque también pueden sufrir cambios y esa información también es importante. ¿Qué nos entrega como información? Primero, hematocrito y hemoglobina, que tienen que ver con la serie roja. ¿Ya? El hematocrito tiene que ver con la volemia y con la cantidad de sangre que está dando vuelta y qué calidad tiene esta sangre. Ya es un componente propio de la serie roja. La hemoglobina es la proteína que está dentro, que es la transportadora de oxígeno y de CO2, básicamente, pero también tiene medición de gramos por decilitro y tienen un rango de normalidad. Todos los valores que les vamos a presentar acá, chiquillos, son dentro de rangos de normalidad, pero cada centro hospitalario tiene su propio laboratorio y sus propias máquinas, las cuales tienen calibración propia de la entrega de los valores. Así que ahí va la interpretación y por eso es tan difícil también interpretar la información. ¿Ya? Las variaciones en la cantidad de eritrocitos, que va más o menos de 5 a 10 elevado a 6, y en hombres y en mujeres de 4,5 a 10 elevado a 6. ¿Ya? Ahí se va a corregir el superíndice. Los leucocitos, la variación que tienen entre 5.000 y 10.000 en estado de normalidad, y las plaquetas entre 150 y 300.000. ¿Por qué nos sirven estos parámetros de observación? Porque si tenemos un hematocrito bajo, estos valores, puede ser que haya pérdida de sangre de forma insensible o pérdida de sangre a través de una hemorragia que no ha sido controlada o no ha sido observada, o hay un cambio y la historia clínica me dice que puede haber un cambio importante en esta cantidad de porcentaje. ¿Ya? La hemoglobina también, si la tenemos bajo cierto nivel crítico, que en cuidados intensivos va entre el 7 y el 8 gramos por decilitro, son valores mínimos de protección cerebral, son valores mínimos de protección quirúrgica que se deben cumplir, también tienen que ir en un rango de seguridad, lo cual también nos permite a nosotros ver y tomar decisiones el día de mañana de ver o no si movemos a un paciente, si levantamos a un paciente, etcétera, etcétera. Ya, los valores, como les decía, los valores tienen que ver con la serie roja, con los eritrocitos, el hematocrito es el porcentaje de volumen total de la sangre compuesta por solamente glóbulos rojos, ya, y la carencia se llama anemia, o los valores sobrenormales se llaman policitemia. Tiene un rol fundamental desde el punto de vista hemodinámico con el delivery de oxígeno, ya, la cantidad arterial de oxígeno con el índice cardíaco tienen un componente cardiorrespiratorio, el cual esa entrega de oxígeno va a ir destinada a las ciertas funciones que están promoviéndose en el cuerpo en ese momento.
Según la fórmula, sabemos que parte de esta cantidad de oxígeno está disuelta en hemoglobina y otra cantidad está disuelta en plasma. Eso sirve después para hacer cálculos de extracción de oxígeno, cálculos de delivery de oxígeno, que son cosas que habitualmente se piden dentro de la unidad de cuidados intensivos cuando uno ya ha hecho un tiempo de internado. No es una pregunta del primer día ni nada, sino que más que todo, como en la mitad de internado, uno ya logra preguntar los diferenciales entre el delivery y el consumo. Saber que la parte de la serie blanca, los leucocitos son un conjunto heterogéneo de células que son ejecutoras de respuesta inmune, de defensa en contra de sustancias extrañas o agentes infecciosos. Y eso también cumplen un porcentaje, y ese porcentaje la mayoría de las veces cuando uno sube, hay otro que está bajando, o al revés, cuando uno de los porcentajes bajos empieza a subir, de los porcentajes altos empiezan a disminuir para mantener el 100% total. Las plaquetas sabemos que son fragmentos citoplasmáticos, que son irregulares, que son carentes de núcleo, pero tienen una función importante en la hemostasis, son fuente natural de los factores de crecimiento, participan en la cascada de la coagulación y también de este principio de hemostasia empiezan por la formación de coágulos o trombos. Y ahora ya vamos a observar la serie bioquímica, que son los electrolitos plasmáticos. Dentro de los electrolitos plasmáticos, dentro de sus funciones, iones responsables principalmente de conducción eléctrica, contracción muscular y la regulación de agua intra y extracelular. ¿Ya? El sodio, el potasio y el cloro tienen valores de normalidad que van en este rango, pero lo más probable es que encontremos alteraciones en un paciente crítico por esta alteración electrolítica. De primera forma vamos a hablar de la hipocalemia. La hipocalemia es el nivel bajo de potasio. El potasio se maneja entre 3,5 a 5 miliequivalentes por litro, pero bajo los 3,5 ya empezamos a tener hipocalemia leve, de entre 2,5 y 3 moderada, y bajo 2,5 severa. Pero ¿cuál es? Bueno, la causa es mucha pérdida, o sea, a través de diuresis perdemos mucho potasio. La furosemida, que es un medicamento que optimiza la diuresis, también promueve la pérdida de iones potasio, igual que la tiazida, la hidroclorotiazida, que es un medicamento que se administra con frecuencia en la atención primaria para el manejo de la hipertensión, etcétera, etcétera. El manejo de los corticoides, laxantes y enemas también porque optimizan la pérdida de este electrolito. Los síntomas, bueno, en pacientes que están conscientes, pues siempre hay observación de alteraciones neuromusculares, debilidad, aparición con frecuencia de calambres, de fatiga, de mialgias, mialgias, tendrá que ver con nuestro trabajo, es así. Elementos cardíacos, que son los más importantes que nosotros podemos monitorizar en un monitor. Cambios electrolíticos por esta hipocalemia o esta hipercalemia pueden ser detonantes de arritmias malignas. ¿Ya? Gastrointestinales, dolor abdominal, constipación. Desde el punto de vista respiratorio, para tratar de empezar a optimizar y compensar el sistema, empiezan signos de dificultad respiratoria también, como hipoventilación, aparición de poliuria por micturia y antecedentes neuropsiquiátricos con alteraciones en el evento cognitivo, con periodos de confusión, desorientación, delirio, alucinaciones. ¿Quién nos entrega la imagen? Es un electrocardiograma. El electrocardiograma que nos presenta un aplanamiento de la onda T. Hay un infra de nivel del ST con aparición de onda U y arritmias auriculares o ventriculares. O sea, hay alteración del electrocardiograma, hay alteración del plano normal que yo estoy viendo, hay aparición de ondas que no aparecen de forma normal y que pueden ser en los tiempos de aurícula o de ventrículo. O sea, puede haber una alteración completa en el electrocardiograma solamente por la presencia de hipocalemia. Cuando nos vamos para el otro lado, o sea, subimos los niveles, sobre 5, de 5,2 a 6, de 6 a 1 a 7 y sobre 7, con las clasificaciones leve, moderada, severa, las causas más frecuentes son desórdenes renales que afectan la excreción del potasio, ¿ya? Que existan administración de diuréticos retenedores de potasio o que la redistribución de este evento intracelular exista asociado a la acidosis metabólica o respiratoria.
Las manifestaciones clínicas, la mayoría de las hipercalemias son asintomáticas, pero las más peligrosas son las alteraciones electrocardiográficas. ¿Ya? Hay alteración de la onda T, se pone bien picuda. Hay un ensanchamiento del QRS, o sea, aparece este evento QRS mucho más amplio. Y hay desaparición de las ondas P con aparición de extracítoles ventriculares, que son elementos peligrosos porque también podrían desencadenar arritmias malignas, y la aparición de la bradicardia. Todo esto también a nivel neuromuscular con parestesias y debilidad. Y la hipercalemia hace que el electrocardiograma cambie según su compromiso general. Mientras más moderada y grave sea la hipercalemia, más se va a notar en el electrocardiograma. Mi observación con un ojo clínico que está recién partiendo, no voy a esperar reconocer todas las curvas del electrocardiograma, pero la mayoría de las veces cuando la derivación está correcta, cuando los canales están bien configurados, en el monitor siempre se ve cosas que yo puedo reconocer dentro de una estructura del electrocardiograma. ¿Ya? Si nos acordamos de la clase de neurofisiología y fisiología, con el pasado, o sea, con el estar pasando el módulo completo de fisiología cardíaca, yo con el solo ver que el trazado se ve medio extraño, podría empezar a reconocer que eso ya no está normal. Si empiezo a leer la historia clínica y me empiezo a dar cuenta de que no ha orinado en los últimos tiempos, etcétera, etcétera, bla, bla, puedo sacar conclusiones, y esta hipercalemia la mayoría de las veces se soluciona en los eventos de paciente crítico con diálisis. ¿Ya? Cuando los pacientes son respondedores a diuréticos, se les da la posibilidad de la diuresis, pero cuando no son respondedores de diuréticos, se les da diálisis, especialmente en pacientes con enfermedad renal crónica de base. ¿Cuál es el tratamiento que se hace? Bueno, la mayoría de las veces es nebulización, en nebulizador continuo, en el circuito de ventilación mecánica, en pacientes conectados a ventilación mecánica o en pacientes vía aérea natural, nebulizaciones constantes con salbutamol. ¿Por qué? Porque el salbutamol provoca ese desbalance del potasio, y sirve bastante en el manejo de la hipercalemia. Sirve bastante. ¿Ya? Gluconato de calcio también, día 30 ml intravenoso, de 1 a 5 minutos. Siempre tener monitoreo cardíaco pendiente. Manejo también intravenoso con insulina rápida. Manejo con bicarbonato para ir equilibrando el medio interno. ¿Ya? La furosemida también, si yo les decía si respondió a la furosemida. Y elementos como el sorbitol o enemas de retención, que también las hipercalemias pueden ser asociados a esta dinámica de la retención de posición, y este enema actúa para poder liberar esto. La hiponatremia, sabemos que es el elemento de sodio en sangre, y que es uno de los electrolitos que más importantes son dentro del medio interno. ¿Ya? Lo importante es mantener siempre estos parámetros dentro de los niveles de variación. ¿Por qué? Porque las más mínimas variaciones hacia abajo, hacia arriba, hacen estragos en los pacientes críticos, que en realidad están luchando por su vida de forma interna y de forma externa. ¿Ya? Los síntomas clínicos aparecen desde los 130 milivalentes para abajo, y cuando ya es grave, cuando es menor a 125 milivalentes. Cuando se produce una hiponatremia, lo mismo, la causa casi siempre es la misma. Cuando hay mucha excreción, cuando hay diuréticos que están del tipo diacídico, de nuevo vuelvo a repetir la hidroclorotiazida, que hace perder mucho electrolito plasmático a través de la orina. ¿Ya? Esa orina por osmosis también se lleva azúcar, provocando glucosuria en pacientes diabéticos. ¿Ya? Cuando pasa esto también en nefropatías perdedoras de sal, en el hipoaldosteronismo, que son patologías que nosotros difícilmente escuchamos en el pregrado, pero son súper frecuentes en el ambiente del paciente crítico, y más que todo es como la representación del cuerpo luchando por la estabilidad completa. ¿Ya? Son momentos que nosotros decimos, cuando estamos estudiando, decimos, no, ¿cuándo nos vamos a probar con un paciente así? Mentira. En la UCI es súper frecuente presentar pacientes que sus sistemas se están desmoronando poco a poco. ¿Ya? Y la idea del equipo completo es de ir dando soporte a esos sistemas que se están derrumbando. Causas también, pues, altas pérdidas digestivo cutáneo. Digestivo por diarrea o por vómito, y cutáneo por quemaduras, por sudoración excesiva, etcétera, etcétera.
Eh, el CIJAD era de la hormona antidiurética del síndrome de inactivación de la hormona de... Sí. La hiponatremia, también, otros síntomas gastrointestinales. El sistema nervioso periférico, de nuevo aparecen los calambres, o sea, aparecen los calambres tienen que ver algo con lo hidroelectrolítico. Alteraciones visuales, cefalean, muy importante la cefalea en pacientes que están conscientes, que la UCI nos encontramos de vez en cuando. Bien letargados, lentos, o presencia de convulsión, incluso coma. Si nos vamos para el otro lado, la hipernatremia, cuando nos subimos, es que estamos perdiendo mucha más agua que el electrolito plasmático. Entonces, al perder agua corporal rápidamente, nos deshidratamos y esa deshidratación hace que la natremia suba. ¿Ya? Cuando hay aporte excesivo de sodio o cuando hay trasvase de agua extracelular al compartimento celular. Lo principal aquí hay harta irritabilidad, pero también hay presencia de convulsiones y comas cuando los niveles de hipernatremia son bastante altos. Y exactamente por pérdida de mucha agua y no tanto hidroelectrolito, porque la composición de balance se va perdiendo. Y ahí también se da por diarrea, por sudoración, etc. Aquí vamos con un componente que es el calcio. El calcio es súper importante para la contracción muscular. Cuando estos niveles se salen hacia inferior, hay una hiperexcitabilidad neuromuscular, ¿ya? Que es el síntoma principal de la hipocalcemia. Y hay aparición de fasciculaciones, de contracciones sin control, pacientes que quieren tratar de manifestarse pero no lo logran. Hay alteración en el electrocardiograma también. Hay una prolongación del ST. El ST es un derivado que está dentro de una cantidad de tiempo que debería estar, que si mal no recuerdo son 0,08 segundos, pero que tiene que ver con el contar los cuadraditos y que es una pega mucho más acuciosa del médico, la mayoría de las veces del médico residente de la unidad, que logra observar, o si también él tiene dudas, le pide ayuda al cardiólogo que esté presente en el centro clínico. ¿Por qué tenemos que tener un nivel adecuado de electrolitos plasmáticos? Primero, para la estabilidad eléctrica cardíaca, que es lo importantísimo mantener un estado de estabilidad. En eventos de kinesiología respiratoria, cuando hay presencia de cirugía cardíaca en pacientes portadores de arritmia, con ya una alteración electrolítica plasmática, estamos a puerta de que ese paciente se nos pueda descompensar desde el punto de vista cardíaco. Entonces también tenemos que observar hasta que eso llegue a un nivel de seguridad para yo poder someterlo a las distintas pruebas que tengo en mente. ¿Ya? Mayor exigencia física, si lo vamos a llevar a una PTO, a una marcha, vamos a recomenzar el inicio de rehabilitación ya formal. Si esta exigencia va a estar presente, tenemos que tener en consideración que vamos a trabajar con frecuencias cardíacas de trabajo, y esas frecuencias cardíacas de trabajo van en ciertos niveles de porcentaje, entonces igual es bastante riesgoso hacer la tarea así. Hay mayor exigencia en musculatura respiratoria, por ende, también mayor posibilidad de que puedan fallar en musculatura que no está entrenada. Cuando sometemos a un paciente a la prueba de Winning, a la prueba de ventilación espontánea, o extubamos al paciente, le quitamos el soporte ventilatorio, también es una gran exigencia para el sistema cardiorrespiratorio, el cual deberíamos tener en consideración porque finalmente es como una prueba de campo que le estamos haciendo al paciente en ese momento. ¿De qué nos sirven las pruebas de coagulación? Primero, para saber cómo está. Segundo, para saber los valores normales que deben considerar. Y tercero, todos estos valores de normalidad vamos a saber qué tan propenso va a estar un paciente a provocar fragilidad vascular, o sea, al tomarlos con el mínimo nivel que podamos provocar alguna ruptura de tejido y ese tejido se pueda recuperar. O al otro lado, la facilidad de crear trombos en esta alteración de la coagulación que está demasiado elevada, y la liberación de trombos también se puede provocar algo que nosotros no queramos, que sea el desprendimiento de un trombo y el viaje hacia una vía venosa o arterial, pero que tenga una oclusión del vaso. ¿Ya? La primera, el tiempo de la protrombina, el tiempo que demora la formación de un trombo de fibrina en ponerse en contacto con el plasma. ¿Ya? Es una proteína que está producida en el hígado. La mayoría de las veces estos valores normales oscilan entre 10 y 13 segundos, pero los más cercanos son entre 11 y 13,5 segundos para declarar la normalidad.
¿ya? Y siempre se expresa en porcentajes de sangre del total que reacciona, pero también se evalúa la vía intrínseca y la vía común con estos valores normales. Siempre el valor normal es cercano al 100%. Cuando tenemos una terapia anticoagulante que es oral, o sea, los pacientes que están en taco, esperamos un 30%, ¿ya? Cuando hay alteración de la presencia de esta proteína, cuando estamos bajo el 60%, los equipos médicos, la mayoría, tratan de aportar vitamina K porque tiene un elemento que crea y tiene una nueva génesis de la proteína, la cual ayuda también a crear más, ¿ya? Y disminuir la pérdida también. El INR, el ratio internacional normalizado, tiene que ver con el tiempo del paciente para la creación de esta proteína partido por el tiempo normal medio dado por por este ratio internacional que está normalizado. Entonces, claro, se espera que el tiempo de protrombina del paciente sea muy cercano al tiempo de protrombina que está normalizado según las características de este paciente, que es como se analiza dentro de la máquina, y lo más esperado es que sea el mismo número en el numerador que en el denominador. Cuando hay rangos terapéuticos por estas alteraciones de la coagulación, uno espera que entre 1 y 2 el rango sea normal, entre 2 y 3 el rango es terapéutico para pacientes que están con anticoagulación, entre 3 y 4 hay alteración a tal nivel que uno ya empieza a observar que pudiese ser una aparición de TEP masivo o que tenga mucho riesgo de realizar un TEP masivo. Y cuando es mayor a 4 ya hay un alto riesgo de sangrado que no existe la posibilidad de poder contener esa herida de evacuación. El TTPA, que tiene que ver con el TTK, que son también tiempos de tromboplastina parcial activado, se utiliza para la titulación de la heparina. Entonces, cuando ustedes vean que le hagan seguimiento a los pacientes del TTPA o del TTPK, estos valores están dados en segundos y la idea es ir viendo cuánta cantidad de heparina está necesitando el paciente. ¿Por qué? Porque tiene alto riesgo de sangrado también. Si yo lo muevo, puedo hacer un riesgo de sangrado o un riesgo de resangrado. Si el paciente está quirúrgico y no ha cumplido los tiempos de cicatrización mínimo, yo con la mínima movilización que haga puedo abrir esa herida y puedo provocarle un daño al paciente. El dímero D, que es un elemento que se ocupó mucho tiempo, especialmente durante la pandemia, y tomó mucho protagonismo dentro de muchos centros clínicos, son productos de la degradación de la fibrina que están detectados cuando el trombo, en un proceso de coagulación, lo proteoliza la plasmina, ¿ya? Es llamado así porque tiene 2 fragmentos D entrecruzados de la proteína fibrina. Todo esto es una definición técnica. El valor normal es menor a 500 microgramos por litro. Tiene una orientación diagnóstica. Tiene que ver mucho con la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar y el seguimiento postcirugía, por la aparición de cualquier tipo de complicaciones postquirúrgicas, que las más frecuentes o es la trombosis venosa profunda o que se transformó en un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Y tiene un mayor valor predictivo negativo. O sea, cuando la cosa anda mal, yo puedo confiar un poco más en el dímero D. ¿Ya? No es que algo me sirva, que esto me sirva como para cortar el queque, sino que para ir confirmando hacia dónde va. Yo se lo estoy contando porque esto es un rol netamente del médico, pero nosotros lo tenemos que tener presentes en nuestra planeación de la terapia motora especialmente. Ya sabemos las variaciones de las plaquetas, que las plaquetas pueden ir de 150.000 a 300.000 en valores normales, pero en paciente crítico entre 45.000 a 150 también se considera normal porque hay alteración de la rama plaquetaria, en los pacientes críticos especialmente. Cuando hay precaución de sangrado o cuando hay alto riesgo de sangrado también es en menores niveles, y de hecho hay pautas de movilización y protocolos de movilización activa, pasiva, dentro de los centros hospitalarios que se rigen por criterios de seguridad. Y uno de esos criterios de seguridad son las plaquetas menores a 30.000, que es algo como transversal, dependiendo del sistema en el cual están funcionando. ¿Por qué se lo digo? Porque en sistemas de salud que apoyan a pacientes oncológicos o pacientes renales,
hay mucha flexibilidad con el manejo. Bueno, hay flexibilidad en base a la experiencia que tienen los colegas ahí a nivel transversal, porque ellos movilizan a pacientes con plaquetas bajas, ellos suben a bicicleta, le hacen ejercicios de fuerza, le hacen ejercicios resistivos a pacientes que tienen plaquetas menores a 30.000 y lo hacen a diario con una seguridad y una libertad única que uno siente que el kinesiólogo o fisioterapeuta en esos servicios funciona bastante bien en cuanto a la experiencia con el miedo que podríamos tener la mayoría. Pero también son contextos de pacientes distintos. Marcadores de sepsis. La proteína C reactiva es una proteína plasmática circulante que tiene que ver siempre con los estados de inflamación. Mientras más bajito esté, mejor posible. Cuando aparecen infecciones severas, que es en el contexto de sepsis, que son pacientes que llegan con mucha frecuencia adentro de la unidad de cuidados intensivos, siempre se dicen que sobre los 20 miligramos por litro estamos hablando de una sepsis más o menos profunda. ¿Cuál es el gran problema? Que a nosotros en los sistemas de salud público nos llegan pacientes con PCR de 350, de 380, de 400 y no sabemos qué hacer. Muchas veces nos maneamos, ¿no? Que está muy inflamado, ¿no? Que no se le puede hacer esto. Quizás está haciendo la respuesta inflamatoria primaria que está teniendo el cuerpo con esa infección o con esa noxa externa. Así que es principalmente considerar también cuando se está empeorando o cuando vienen vías de mejoría. Cuando la curva de la PCR se empieza a quebrar a la disminución, también el paciente empieza a andar mejor. Otro evento que no está disponible en todas las unidades es la procalcitonina, ¿ya? Que también es un evento, un marcador que sirve mucho para reconocer infecciones bacterianas. También se ocupó mucho tiempo en pandemia por la aparición de tratar de hacer un filtro entre la infección bacteriana y la infección viral con este evento de la procalcitonina. Porque al haber eventos inflamatorios que no son infecciosos, se mantenía baja, pero cuando había infecciones bacterianas se mantenía, empezaba a explotar. Entonces, cuando había estos cambios de concentración, siempre como era más rápido y temprano, teníamos una respuesta inicial con respecto a las enfermedades bacterianas versus las víricas, ¿ya? Y esto en tiempo de pandemia sirvió bastante para poder diferenciar los tratamientos que estaban teniendo los pacientes con cuadro clínico similar. Todo esto tiene que ver con el laboratorio, pero valores por debajo del 0,5 siempre son lo más bajo posible, siempre va a ser lo más normal dentro de la procalcitonina en sangre. Pero cuando los niveles están sobre la normalidad, que tiene que ver con el 0,5, o valores mucho más elevados como los 10 nanogramos son casi exclusivos de sepsis, de shock séptico o de falla orgánica múltiple. ¿Cómo se consideran el lineamiento de la PCR con la procalcitonina? Suben de manera similar, responden a manera similar cuando hay quiebre a la disminución, pero actúan de forma distinta. La PCR es un evento inflamatorio y la PCR se puede activar en eventos infecciosos o víricos o inflamatorios sistémicos. Pero la procalcitonina tiene mucho más efecto cuando el evento es bacteriano, más que con ¿cómo que se llama? El viral. Entonces, si aumentaron las dos, sabemos que probablemente estemos viendo un trazado lineal del crecimiento de la PCR con la procalcitonina versus un evento de la zona inferior que están los antibióticos y está el quiebre clínico hacia la disminución de ambos, así que probablemente el antibiótico hizo su efecto, la cascada inflamatoria se empezó a frenar y la procalcitonina empezó a disminuir. El ácido láctico, que también sus valores normales ojalá lo más cercano a cero o lo más bajitos posible, el ácido láctico se ve muy alterado cuando el transporte de oxígeno cae en un punto crítico, el consumo se empieza a ser dependiente del transporte y el ácido láctico empieza a aumentar de forma progresiva. ¿Por qué? Porque empieza a aumentar la deuda, porque en un evento crítico mi consumo empieza a subir, el transporte empieza a disminuir y el delivery está disminuido. ¿Ya? Entonces el lactato arterial es un buen índice de hipoperfusión en estados de shock, o sea que no estoy entregando la cantidad de oxígeno suficiente a los tejidos que lo están necesitando en ese momento crítico y se llega a valores sobre los 5 milimol, sobre los 10 milimol ya es un mal pronóstico y estos quiebres la mayoría de las veces se provocan del manejo multimodal dentro de la unidad y tiene que ver con muchas cosas, ¿ya? Hay eventos que para bajar el lactato, pacientes que requieren hemofiltración de alto volumen o máquinas de diálisis adaptadas para poder llevar a cabo una limpieza de la sangre y poder disminuir el lactato, porque
para llevar a niveles en los cuales el tratamiento médico habitual pueda tener algún resultado positivo. El valor normal del láctico, 1,5 a 2 milimol, pero cuando este es mayor a 2 milimol o menor a 2 milimol, pero la mayoría de veces es mayor a 2 milimol, está puesto ese signo, pero si la normalización, yo lo tengo, llega un paciente con láctico alto, no, perdón, está bien. Si el láctico está alto cuando el paciente ingresa, se hacen las maniobras de reanimación y el láctico se lleva a valores bajos rápidamente en las primeras 24 horas, es probable que la supervivencia sea de un 100%. Pero yo mientras más tiempo me demore en el estado agudo del paciente para poder estabilizarlo desde el punto de vista del láctico, cada vez va aumentando más, pasa el tiempo, como en función del tiempo, disminuye la supervivencia en función a que va avanzando el tiempo. Entre 24 y 48 horas la supervivencia es del 78%, y cuando baja mucho, o sea, cuando es más de 48 horas yo doy el láctico, no puedo llevar a niveles normales o en vías de normalidad, la supervivencia igual empieza a disminuir de manera importante. Para ello nos sirve observar la saturación venosa periférica, la saturación venosa central, para ver la extracción de oxígeno y para ver la cantidad venosa de oxígeno que tiene que ver con la fórmula inicial que yo les mostré de la parte arterial. En la parte venosa tenemos indicadores de aporte de oxígeno arteriocelular, o sea, el delivery de oxígeno, de la perfusión y del consumo de oxígeno lo podemos medir indirectamente con la saturación venosa y la cantidad venosa de oxígeno. Estas dos diferencias entre la cantidad arterial y la cantidad venosa nos da una línea inicial de análisis. ¿Ya? No es una línea completa, pero sí nos da una línea inicial para poder observar tanto la saturación venosa como la saturación venosa central. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo componente dentro de la sangre, la constante hemodinámica, y tenemos el disuelto en plasma. Como consideramos que el disuelto en plasma es tan bajo, esa variable se mantienen disueltos en el plasma y no lo consideramos. Entonces al final la cantidad venosa de oxígeno es muy similar a la saturación venosa de oxígeno, porque se mantienen constantes los valores de hemoglobina y los valores de ese 1.34, que es una constante. Cuando la extracción está normal, la saturación venosa está entre 70 y 80%. ¿Ya? Y cuando empezamos a extraer más oxígeno de todos los sistemas posibles, cada vez vamos empeorando. Mientras la saturación venosa vaya bajando, hay mayor extracción de oxígeno. Y al haber mayor extracción de oxígeno, obviamente hay mayor consumo. Y si hay mayor consumo, hay mayor trabajo, y probablemente eso esté sucediendo por las necesidades del cuerpo. Entonces, mientras más la saturación venosa esté más baja, empiezan a aparecer distintas complicaciones. Cuando el nivel de extracción es máximo, cuando después de eso hay tal ruptura que se crea una acidosis láctica por la deuda de oxígeno, porque vamos a metabolismo anaerobio y hay un cambio completo dentro de la parte metabólica, y ya abajo el nivel del 25% ya existe la muerte celular incompatible con la vida. ¿Para qué nos sirve la saturación venosa? Bueno, hay un indicador en pacientes que son difíciles de sacar del ventilador mecánico, que tiene que ver con el comportamiento con respecto al tiempo de esta deuda de oxígeno y el consumo y el delivery que se está promoviendo. ¿Ya? La forma de observar esto es que los pacientes cuando presentan un quiebre de... A ver, esperen, voy a poner el puntero. Ahora sí. Cuando los pacientes presentan un quiebre en la ventilación mecánica, o sea, pasan a la ventilación espontánea, la saturación venosa sí se mantiene constante en el tiempo, la extracción se está manteniendo constante y el consumo está siendo compensado por el delivery. Entonces se mantiene constante el oxígeno. Pero cuando yo extubo al paciente y las demandas de oxígeno empiezan a subir y la extracción no es suficiente, o sea, la extracción está aumentada, perdón, por los mecanismos de delivery, ya la compensación con respecto al tiempo no empieza a ocurrir. Y eso hace que los pacientes fallen, especialmente en pacientes que están desentrenados o con una ventilación mecánica prolongada, probablemente tengan una debilidad que ya no sí de manera importante. ¿Nos sirve? Sí, nos sirve. Para el winning dificultoso, sí, cuando tenemos el winning por etapas y hay una coordinación completa del equipo clínico, nos sirve en demasía para los pacientes, especialmente los más complicados y los que yo no entiendo por qué me están fallando. Cada vez que lo saco del ventilador mecánico y he intentado muchas variables,
Quizá el seguimiento de la saturación venosa nos pueda permitir saber en qué momento está fallando y por qué está fallando. Los exámenes tomados, bueno, por el kinesiólogo, el clásico, el cultivo cuantitativo de aspirado endotraqueal, que por normativa, no sé si es de la empresa que las crea o por la patente, siempre este adaptador hay que cambiarlo de lado por la trampa, porque si no lo cambiamos y hacemos la toma de muestra, la muestra entra y lo toma la trampa al tiro y se va y perdemos la muestra rápidamente. Así que como consejo, ese pitutito hay que cambiarlo de lado al lado verde. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para saber todo el evento microbiológico desde el punto de vista de las bacterias, de la infección respiratoria y saber con precisión el antibiótico que me va a servir y de qué manera es sensible ese antibiótico para no promover la multiresistencia a antibióticos de las bacterias. Y el panel viral que nos hicimos muy famoso en pandemia, que la mayoría de las veces éramos los encargados de tomar el examen, que es una tórula que va dirigido hacia el fondo de la fosa nasal, a la alteración al finalizando la orofaringe con la nasofaringe, hay que hacer un raspado de la mucosa y eso retirarlo y guardarlo en un canister. No, no es un canister, es como un pocillo, como un cono. Y eso va con un medio de transporte y eso ojalá se deba llevar en temperatura o en una unidad refrigerada hacia la unidad de análisis de examen. Los clásicos, cultivo de expectoración o vaciloscopía, que ojalá se hagan previo de una limpieza de enjuague de la boca y tratar de optimizar, ojalá con técnicas kinésicas, una muestra que salga lo más cercano a la fuente, si es que está pulmonar.